Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo hacer circuitos secuenciales basados en flip-flops. Vamos a trabajar sobre una secuencia y a programar los flip-flops para que generen precisamente esa secuencia. Para eso necesitamos la tabla de transición de los flip-flops, que es esta. Estas diapositivas se las envié ya a través del grupo de Google que creé. Estas son las cuatro tablas de transición o de excitación para cada uno de los flip-flops. Con ellas es que se diseña precisamente un circuito lógico secuencial basado en flip-flops. Para este ejemplo y para los diseños que trabajaremos, nos basaremos en el flip-flop JK. Vamos entonces a partir de un ejemplo para que ustedes puedan realizar la tarea que van a encontrar en la última diapositiva de la presentación que les envié. Ejercicio. Diseñar un circuito secuencial cíclico de 3 bits con los siguientes datos: 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4. De tal manera que cuando llegue a 4 se repita nuevamente la secuencia y vuelva a comenzar en 0. Este es el diagrama de estados del circuito secuencial que vamos a diseñar. ¿Qué es un diagrama de estados? Es una progresión de estados por lo que el contador avanza cuando se aplica una señal de reloj. Estos son los estados del circuito secuencial. Está el estado 0, que es el estado de comienzo o inicial, estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con 3 bits podemos lograr 8 estados, si queremos generar los 8 estados correspondientes a 3 bits, porque es posible. De hecho, es una de las tareas que diseñe una secuencia que no contemple todos los estados de la cantidad correspondiente a la cantidad de bits que tenga la secuencia. En este caso, entonces, el estado inicial corresponde al número 0, es decir, los 3 bits empiezan en 0. El siguiente estado, o sea, el estado 1, corresponde al número 1. El estado 2 corresponde al número 3. Si en este momento el flip-flop o los 3 flip-flops, como son 3 bits, estamos hablando de 3 flip-flops. Si en este momento el flip-flop estuviese en el estado 2, es decir, ese sería para nosotros el presente del sistema secuencial, entonces para las salidas de los flip-flops Q0, Q1, Q2, tendríamos el dato 1, 1, 0 respectivamente. Ese sería nuestro estado presente en el circuito secuencial. ¿Qué necesitamos que ocurra en el siguiente flanco de reloj? Es decir, para este presente, el dato futuro será el 0, 1, 0. O sea, para este presente 0, 1, 1. En el futuro necesitamos que pase a 0, 1, 0. Y es ahí donde entran precisamente las tablas de transición, conocido entonces como Q0, el estado presente, y Q0T más 1, el estado futuro, es decir, en el siguiente flanco de reloj, igual que Q1. Q1 es el estado presente y el futuro tendríamos Q1T más 1. Vamos a ver entonces cómo se trabaja. Lo primero que se define es la secuencia que vamos a seguir y posteriormente se hace esta tabla de estado siguiente. ¿Qué hace la tabla de estado siguiente? Enumera cada estado del contador junto con el correspondiente estado siguiente, o sea que usted ahí define su estado presente y su estado futuro. Y entonces tenemos acá el estado E0, E1, 2 hasta E7. Y esos son los datos que necesitamos en cada estado. En el estado 0 necesito que los flip-flops me entreguen un 0, en el estado 1 que me entregue el 1, en el estado 2, fíjense que aquí ya no es consecutivo, necesito que pase del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 6, del 7 al 5, del 5 al 4. Empezamos entonces, el estado actual o presente, y acá tenemos estado siguiente o futuro. En el estado actual necesitamos que los tres flip-flops Q2, Q1, Q0 empiecen en 0, y el futuro de ese estado será 0, 0, 1, es decir, está en 0 y quiero que pase a 1. Cuando logremos este dato 0, 0, 1, inmediatamente este dato se convierte para nosotros en el estado presente, y miremoslo acá, 0, 0, 1. Cuando ya obtengamos este estado presente, nuestro futuro será el número 3. Entonces, para un presente 1 necesitamos un futuro 3. Cuando logremos ese 3, mire que está acá
nuevamente del presente. Para ese 3 como presente, el futuro será el 2. Entonces tenemos acá el 2. Y así sucesivamente. Cuando el estado presente sea el 5, necesitamos que en el futuro sea el 4. Miremoslo acá. Cuando el estado presente sea el 4, ¿qué debe pasar? Como ese circuito secuencial es cíclico, necesitamos que del 4 vuelva al 0 y así logramos que esta secuencia sea repetitiva. Continuemos entonces. Teniendo claro cómo hacer esta tabla de estados y teniendo presente las tablas de transición, especialmente para el JK, que es el flip-flop con el que vamos a trabajar, entonces vamos a continuar. Esta es la tabla de flip-flop JK específicamente. Para este flip-flop JK tenemos esto, que si en el flip-flop la salida presente es un 0 y en el futuro quiero que siga siendo 0, la entrada J del flip-flop debe ser 0 y la entrada K debe ser una entrada X, es decir, un término irrelevante que conocemos nosotros como no importa. Si en el flip-flop hay un 0 y en el siguiente flanco de reloj se requiere un 1, entonces necesitaremos poner en J un 1 y en K no importa. Si el estado presente del flip-flop es 1 y en el futuro necesito un 0, entonces en las entradas del flip-flop J y K necesitaríamos un no importa en J y un 1 en K. Y si en el presente del flip-flop hay un 1 y necesito que en el siguiente flanco de reloj siga estando ese 1, necesitaremos entonces en J y en K X y 0 respectivamente. Teniendo claro entonces la tabla de estados y la tabla de transición, podemos ya ir entonces a diseñar nuestra tabla completa. Entonces, ¿qué necesitamos? La tabla de transición del flip-flop JK, la que acabamos de ver, y necesitamos, aparte de la tabla, que esta parte hasta acá, ya la vimos en la diapositiva anterior, todo esto, hasta acá ya lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué nos queda faltando? Configurar las entradas para el flip-flop 2, flip-flop 1 y flip-flop 0. Empecemos entonces. Acá está con rojo algunas de los estados programados para un flip-flop y para un dato en particular. Sin embargo, la tabla está llena solamente para J2 y K2. Empecemos entonces. Ubiquémonos en Q2. Si Q2 está en 0 y en el siguiente flanco de reloj yo necesito que Q2 permanezca en 0, entonces de 0 a 0, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla de transición y miramos que de 0 a 0, J debe valer 0 y K no importa. Y eso es precisamente lo que llenamos acá. Fíjense, de 0 a 0, J2, estamos hablando de Q2 y Q2T más 1, por lo tanto vamos a llenar J2 y K2. De 0 a 0, J debe valer 0 y K no importa. Lo mismo hay acá un ejemplo para Q1. Si Q1 está en 0 y en el estado siguiente necesito que pase a 1, me remito a la tabla de transición. Entonces de 0 a 1 tenemos que de 0 a 1 J y K deben valer 1 y X respectivamente. ¿Y en dónde lo llenamos? En J1, K1, porque estamos hablando de Q1 y Q1 más 1. Lo mismo para Q0. Si Q0 está en 1 y necesito que en el futuro pase a 0, entonces nos fijamos acá, de 1 a 0, J en X y K en 1. Miremoslo acá. ¿Y dónde lo vamos a llenar? Precisamente en J0, K0, porque estamos hablando de Q0 y Q0 más 1. Basados en esta tabla de transición, llenamos todas las casillas para J2, K2, J1, K1, J0, K0. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a hacer un mapa de Carnot para cada una de las entradas de los flip-flops, es decir, un mapa de Carnot para J2, un mapa de Carnot para K2, un mapa de Carnot para J1, otro para K1, un mapa de Carnot para J0 y otro para K0. En este caso, llené J2, K2, entonces vamos a hacer el mapa de Carnot para J2. Y vamos entonces a la diapositiva siguiente. Una cosa muy importante es que el mapa de Carnot para cualquiera de estas 6
variable de entrada de los flip-flops debe llenarse siempre con el estado actual o con el valor presente del dato, es decir, con el presente y nunca con el futuro. Entonces, estos numeritos que ven acá son las casillas del mapa de Carnot en las cuales vamos a poner estos datos de J o de K, siempre basados en el valor del dato presente. No se nos puede olvidar. Miremos entonces, ¿qué hice acá? Saqué solamente la columna de J2 y saqué el valor. Entonces saqué el valor del dato presente, porque esto es lo que me refleja a mí las casillas del mapa, y saqué los valores para J2. Estas dos columnas las saqué, y entonces aquí vamos a ver cómo se hace el mapa de Carnot para J2. El valor del dato presente y J2. Este sería el mapa para tres variables. Es muy fácil porque fíjense que nosotros hemos trabajado mapas de Carnot para tres variables y las variables para nosotros son A, B y C, o han sido A, B y C. En este caso, la variable A ya no se llama A, sino Q0, es decir, la salida del flip-flop de menor peso. O sea que Q0 es equivalente a A en los mapas de Carnot que ya hemos trabajado. Por lo tanto, Q1 equivale para los mapas que nosotros hemos trabajado a B y Q2 será C. De esta manera, entonces, la ubicación de los datos internos del mapa no cambiaría para nada. Entonces aquí tenemos las ubicaciones internas o los valores de las casillas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que hacemos es para J2, entonces en la casilla 0 vamos a poner un 0. Véalo acá, no lo tenemos porque vamos a trabajar con intérminos. ¿Qué nos interesa entonces si es con intérminos? Nos interesan los unos y las x. Les dice que en la casilla 2 vamos a poner un 1. Entonces buscamos aquí la casilla 2 y aquí tenemos el 1. Vamos a ver que para las casillas 4, 5, 6 y 7 tenemos x. Miremoslo acá, 4, 5, 6 y 7 tenemos 4x. Pero el único grupo que podemos formar es este. Y ese grupo entonces nos da Q0 negado por el lado de las filas y nos da Q1 porque Q2 se nos cancela. Entonces J2 nos da Q0 negado Q1. Y así vamos a hacerlo igual para K2, J1, K1, J0, K0. Y aquí están entonces los 6 mapas, desde J2 hasta K0. Y estas son las expresiones lógicas resultantes para cada una de las entradas de los tres flip-flops. ¿Qué es el paso? ¿Cuál es el paso que debemos seguir? Es con base en estos circuitos lógicos combinacionales resultantes, vamos a diseñar nuestro circuito secuencial. Para esto entonces vamos a tener por acá a un ladito precisamente ese circuito combinacional que nos arroja la simplificación de los mapas de Carnot y vamos a diseñar el circuito en Circuit Maker. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cuántos flip-flops son? Son 3 flip-flops. En la diapositiva siguiente van a ver cuál es el circuito que debemos montar.